Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Quisiera seguir insistiendo un poco en la pintura y en el arte del siglo XVII, dada la importancia que tiene en la construcción, en lo que podríamos llamar los orígenes del arte moderno. Empezaré haciendo un resumen de lo que vimos la sesión pasada de algunos artistas para seguir avanzando en otros artistas muy importantes que nos falta tomar en cuenta. Habíamos hablado de Rubens. Es decir, Rubens, como ustedes saben, fue un pintor, un virtuoso de la pintura, muy culto, muy reconocido en su época, un pintor que extendió, ¿verdad?, la demanda de su obra realmente de un modo amplísimo, ¿no? Es el primer pintor que tiene un mercado realmente considerable, al grado de que tiene que poner un gran taller, puesto que no da abasto, ¿no?, de los pedidos que le hacen, no solo en el mundo de la nobleza, de la aristocracia, de las monarquías, sino también en la gran burguesía, que empieza a ser ya un coleccionista importante de arte. Su estudio, ya que hablé del estudio, pues era un estudio importante, puesto que de ahí saldrán después artistas señeros en la pintura, sobre todo Van Dyck, ¿no? Podríamos citar también a Snyders, a Jordaens, pero Van Dyck a su vez era el que creará realmente lo que es la pintura moderna en Inglaterra. O sea que Rubens tiene buen ojo para escoger a sus ayudantes y además los adiestra y les enseña los secretos de la pintura, de lo cual para él no había realmente enigmas, ¿no?, desde el punto de vista técnico, ya que su erudición plástica es abrumadora. La pintura de Rubens es una pintura suelta, rápida, hecha con la muñeca, ¿no?, con una gran capacidad para agrupar múltiples figuras sin demérito del espacio, y un pintor también con un gran genio plástico para hacer una pintura dinámica, ¿no?, de un gran dinamismo, ¿no? Creo que lo importante de Rubens, yo si me dijeran, para mí es el pintor de la exuberancia carnal. Es decir, la pintura de Rubens es un canto de acción de gracias a que tengamos cuerpo, a que el cuerpo sea carne, sea deseo, sea placer, sea exuberancia, y a que existe la naturaleza. La naturaleza como física, como materialidad, como tentación, como lujuria. Tanto el cuerpo de la naturaleza como el cuerpo humano van a recibir como nunca antes una celebración, una consagración en la pintura de Rubens. Repito, el cuerpo carne, el cuerpo cuerpo. Y nadie antes tampoco había pintado desnudos masculinos y femeninos con la prodigalidad de Rubens. Desnudos, repito, conducidos por el deseo. Raptos, posesiones, siempre Dioniso detrás, acechando o entrometiéndose en esta relación de los cuerpos entre sí, de los cuerpos carne entre sí y de los cuerpos con la naturaleza. Es uno de los más grandes virtuosos de la historia de la pintura. Si hay 4 o 5 virtuosos en el sentido radical de la palabra, uno de ellos es Rubens. Un pintor de grandes recursos, cromáticos, lumínicos, colorísticos, sensuales, cuyas lecturas de la pintura antecedente o circundante más o menos pueden detectarse. Es alguien que conoce bien a Miguel Ángel, a Tintoretto, que conoce bien la escultura antigua, pero sobre todo, quien es su maestro,
como será maestro de tantos y tantos pintores del siglo XVII e incluso del siglo XIX, será Tiziano. Y cuando decimos Tiziano, pues decimos la escuela veneciana. Y cuando decimos escuela veneciana, decimos color, decimos carnación, decimos el óleo al servicio de la carne y al servicio de la sensualidad. Es un pintor que efectivamente, por todos los pedidos y las solicitaciones que tiene, pues mucha de su obra no es propiamente su mano, o su mano aparece relativamente. Son obras de taller donde él dirige como maestro en escena, hace bocetos y los discípulos los ejecutan. Y en aquellos casos donde él siente la necesidad directamente de trabajar, sobre todo en los grandes proyectos, pues evidentemente participa sin cortapisas. Hay Rubens por todas partes y es un pintor muy desigual. La gente dirá, bueno, pero es que hay Rubens excelsos y Rubens francamente malos, ¿no? Donde se ve que el artista hizo las cosas simple y sencillamente por cumplir, ¿verdad?, con demandas exteriores y no impulsado por una voluntad interior de creación y de constitución de un proyecto plástico. Eso se ve en Rubens. Rubens es de los pintores disparejos, como todos los pintores excesivos, ¿no? Como será Picasso en el siglo XX. Todos estos pintores excesivos, proliferantes, son pintores en general disparejos, ¿no? Yo creo que Rubens, curiosamente, conoce a fondo a Tiziano. Esto es sorprendente, pero lo conoce a fondo en su viaje a España, ¿no? No sé si es el año 27, 28, no me acuerdo ahora muy bien, o 29, en donde puede ver la gran colección de Tizianos que tiene la corte española. Ahí incluso conocerá a un pintor joven, todavía que está en etapa de maduración, que es Velázquez, que aprenderá mucho Rubens simple y sencillamente viéndole copiar los Tizianos. Ahí redescubre Tiziano, y la última etapa de Rubens, ¿verdad?, será una etapa muy tizianesca. No es casual que el Prado tenga, en cuanto a las desnudeces carnales, ¿no?, las obras más importantes o de las obras más significativas de la pintura de Rubens, ¿no? Diana y Calisto, ninfas y sátiros, Diana y sus ninfas sorprendidos por sátiros. O sea, yo podría enumerar cantidad de obras. Es una lujuria, es un lujo ver los Rubens del Museo del Prado. Es una de las grandes atracciones, ¿no?, del Prado, son los Rubens, ¿no? Las Tres Gracias, que ahora las han restaurado y han quedado, en mi opinión, muy bien, ¿no? Porque restaurar es devolver al estado original. No es cambiar, no es alterar, ¿no? Hay restauradores que quieren enmendarle la plana al pintor. No, un buen restaurador es el que restaura, la palabra lo dice. Y creo que las restauraciones que se han hecho de Rubens son de gran calidad. Esto es lo que yo quisiera decir, resumiendo un poco lo que ya dije la vez pasada sobre Rubens, y quisiera avanzar hacia otro pintor que tiene también una herencia veneciana, el Greco. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. El Greco, a diferencia de Rubens, ¿no? Rubens es un poco pagano, a pesar de ser un pintor que tiene muchas obras religiosas, pero siempre se filtra esa dimensión pagana, esa dimensión corporal, incluso en los momentos más religiosos de su pintura. El Greco es un pintor que, por un lado, es un pintor bizantino, ¿no? Es un pintor que conserva muchas de las estructuras de la perspectiva teológica de la que hemos hablado en su momento. Es decir, es un pintor que tiene un pie, diríamos así, en el medievo,
en la tradición justamente de la pintura griega, de la pintura ortodoxa, pero es un pintor moderno, es un pintor que asimila las proposiciones de Venecia. Y también, igual que Rubens, es un pintor muy influenciado por Tintorito y Tiziano, un pintor muy personal, uno de los grandes manieristas de la historia de la pintura, un pintor que a diferencia de la pintura, por ejemplo, del Renacimiento, ¿no? que sublima el cuerpo en una reducción eidética racional, o de la pintura que se entrega a una religiosidad realista de cuerpos dados, como el caso de Caravaggio, o incluso de la pintura que se solaza con la carne placer, que es el caso de Rubens. En el Greco lo que impera es la carne mística, es decir, la exasperación mística, el desvarío místico, la excentricidad mística. Es decir, los cuerpos del Greco son cuerpos cuya referencia es la trascendencia. Los cuerpos que se estiran y tienden a la ascensión. Cuerpos, pues, que se volatilizan en llamas ascendentes de color, lo que es la llama espiritual. Cuerpos en combustión, en estado de arrobo. Cuerpos levitatorios, muchos de ellos, que recuerdan algo que dice Santa Teresa de Ávila al respecto, es decir, ella también hablando de lo que es el cuerpo místico, no del Greco propiamente, pero sí de lo que es el cuerpo místico. El alma alguna vez sale de sí misma a manera de un fuego que está ardiendo y hecho llama, y algunas veces crece este fuego con ímpetu. Bueno, pues realmente es difícil, ¿no? Repito que no sea una referencia directa al Greco, es difícil. Creo que resume perfectamente lo que estamos diciendo de la pintura esencial del Greco. Esta pintura, ¿no? Esta cosa de la posesión divina de los cuerpos, pues fue poco comprendida. En realidad el Greco es un pintor al que se le reconoce tardíamente, apenas en la segunda mitad del siglo XIX. Los cánones estrictos de la crítica de arte del XIX, que es uno de los peores momentos que hay en lo que es la crítica oficial, realmente, ¿no? No hablo de los poetas y de los escritores, los literatos, que sean los que realmente comprendan el arte, pues se le acusará se dirá que tiene astigmatismo, que es una pintura que obedece a defectos visuales. Hay una incomprensión total, ¿no? Pero evidentemente lo que hay aquí es un manierismo, pero no un manierismo exterior, formalista, como sucede en gran parte de la pintura italiana, donde los alargamientos son prefabricados, sino es un manierismo auténtico, un manierismo íntimo, místico, repito. No es un efectismo barato, no es truco, no, sino un sentimiento radical. Y precisamente por eso creemos en el Greco y no creemos en otro tipo de pintura que prefabrica los cuerpos ascendentes. Creemos en el Greco porque hace buena pintura en primer lugar, porque la pintura solo puede expresar aquello que quiere expresar si primero se plantea a sí mismo su ser propio. Es decir, si nosotros reconocemos a todos aquellos pintores que han sobrevivido en la historia de la pintura, es porque justamente se han planteado antes que nada el problema del arte, en este caso de la pintura, que están realizando. O sea, en pocas palabras, solo lo bien pintado puede hacernos creer en un cuadro, ¿no? Y sobre esta base de la pintura mística, pues hay desde luego cuadros geniales, como el quinto sello del Apocalipsis, que además es muy original, es muy extravagante, es un cuadro extraño para su época, es un cuadro realmente que hoy mismo sorprende por su audacia. O también San Pedro, el San Pedro del Escorial o el Aconte. Es decir, todas esas obras del Greco pues son fundamentales, ¿no? Son obras que repito, siguen sorprendiéndonos por la creatividad que encierran. Otra cosa interesante, la pintura española
es una pintura, y yo digo, cuando digo español, cuando hablo del Greco hablo de un pintor español, porque al final es un pintor que se hace en Toledo, es la simbiosis. Últimamente se ha querido desmentir esto, pero yo estoy convencido y estoy haciendo un trabajo al respecto que la simbiosis, como siempre se dijo, entre el Greco y Toledo es absoluta. Toledo es una ciudad mística, es una ciudad donde conviven toda la religiosidad de las sabidurías herméticas, las escuelas de traductores. Todavía hoy al caminar por Toledo uno se encuentra capillas judías, árabes, en fin, cosas realmente... Es una ciudad además cuya elevación, y aquí me baso mucho en Rilke, ¿no? Esto que llama Rilke las ciudades que comparecen al cielo, las ciudades abiertas a la trascendencia, ¿no? Esas pocas ciudades que él va descubriendo, que son las que él busca, ¿no? Para alimentar su propia poesía, que es el caso de Toledo. Es decir, la relación de Rilke y Toledo, como sabemos, una relación fundamental para la propia poesía. Rilke es en el mundo moderno, es el gran redescubridor, llamémosle así, de esa dimensión mística de la ciudad de Toledo. Habría que hacer algún día un análisis comparativo, alguien tendría que hacerlo, entre el Greco y Rilke. Y precisamente el paisaje de Toledo, decía yo, la pintura española no es muy dada al paisajismo, esencialmente. Pero curiosamente ha dado a la historia de la pintura paisajes fundamentales, como de la vista de Toledo del Greco, o como los paisajes de la Villa Médicis de Velázquez, o como algunos paisajes de Goya, de los cuales ya hablaremos. O sea, ha dado paisajes fundamentales, ¿no? O los mismos paisajes de Horta del Ebro de Picasso, sin ser una pintura que se delecte propiamente y sienta el paisaje, ¿verdad?, como otro tipo de escuelas, en donde el paisaje es prácticamente principio y fin de la pintura. Otra cosa importante, me parece a mí, en el Greco es la relación entre santidad y locura. Ese tema que tanto preocupará al romanticismo, la relación entre la santidad y la locura. Es decir, casi todos los apóstoles y toda esa pintura, esas figuras hieráticas, pero con esa sensualidad o sensoriedad, mejor dicho, veneciana del último Greco. Como saben, los modelos están sacados, ¿verdad?, del Hospital de Tavera, es decir, son locos. Es el rostro del loco, el rostro que da justamente esa dimensión de anormalidad o de excepcionalidad que permite expresar la santidad. Es alucinante ver esa galería, es alucinante ver en Toledo todos esos cuadros, ¿no?, juntos. Es una experiencia plástica de las más fuertes, de las más conmocionantes que uno pueda tener. Sobre todo aquellos que, como es mi caso, gustan de la pintura. Claro, cuando se habla del Greco, generalmente siempre se habla del entierro del conde de Orgaz. Ese es el cuadro más famoso. Yo no diría que es el mejor cuadro del Greco, ¿no? Es un gran cuadro, sin duda, y tiene la virtud de que se conserva en la iglesia de Santo Tomé, que es el lugar donde fue pintado, aunque fue cambiado dentro de la iglesia de sitio por razones de acogida turística. Este cuadro es uno de los grandes cuadros, sí, de la historia de la pintura, y es un cuadro cuya razón de ser o cuyo origen es realmente un poco, si se quiere, anecdótico, porque la villa de Orgaz era con la caridad, ustedes se acuerdan de eso, fe, esperanza y caridad. Es decir, la caridad es parte constitutiva de lo que es la autenticidad de un creyente. Y el pueblo se niega a dar caridad a Santo Tomé en un momento dado. El cuadro está encargado en 1586. Entonces la iglesia de Santo Tomé encarga al Greco la reconstitución de un milagro que ocurre en el siglo XIV. En realidad no había conde todavía. El título de conde es un título del siglo XVI. Más bien sería el entierro del señor de Orgaz, ¿no? Realmente. Del señor del condado de Orgaz, más precisamente. Pero bueno, ya se quedó con lo de conde, ¿no? Ya se quedó es un poco anacrónico, y es como se le conoce, pero es un milagro que ocurre en el siglo XIV. Y justamente lo que trata de hacerse en el cuadro es la exaltación, ¿verdad?, del conde de Orgaz, en tanto él fue el que estipula, ¿no?, el que establece la caridad para la iglesia de Santo Tomé. Se quiere entonces reconstituir este momento, pero es un momento donde se ve que el conde de Orgaz asciende y entra al cielo, gana la gloria, gana la inmortalidad.
Entonces, ustedes ven en la parte de abajo, ¿no? Una escena donde hay una misa de difuntos, donde hay unos sacerdotes, ¿verdad?, que de todas las órdenes religiosas, que están en esa misa de difuntos, y de repente, ¿verdad?, sucede un milagro que los que están ahí presentes no pueden ver, que es una presentificación, ¿no?, de San Esteban y San Agustín, que bajan del cielo, ¿verdad?, y están agarrando justamente entre sus manos, los dos santos, al conde de Orgaz. Y ahí están los nobles y los dignatarios de Toledo, ¿no? Y justamente la escena más sorprendente del cuadro es que la gloria se abre como un útero. Es unas piernas que se despatarran y hay un útero en donde el conde de Orgaz es reintroducido bajo la forma de bebé, por decirlo así, ¿verdad?, de recién nacido. Es decir, lo que llamó Ramón Gómez de la Serna, que es un muy buen lector del Greco, el útero de la gloria. Esta idea de un útero, esta idea de una gloria que se despatarra, que no deja de tener una gran sensualidad, y donde justamente en la parte de arriba la perspectiva teológica es la que impera, a diferencia de la parte de abajo, aunque la perspectiva tridimensional no es algo que le interese mucho al Greco, en realidad, y menos la perspectiva ortodoxa, es lo que hace precisamente abajo, la parte baja realmente del cuadro es el ataúd. Está saliendo del ataúd, es sacado del ataúd a la gloria. El ataúd es parte del cuadro. Hace 2 años, es como dicen, el descubrimiento del agua tibia, porque alguien dijo, hombre, el ataúd es parte del cuadro. Bueno, eso se sabe desde hace, no sé, casi 100 años se sabe que eso es parte del cuadro. Entonces, hace poco, en esta época donde se descubre el hilo negro, ¿no?, esta época que vivimos donde hay grandes descubrimientos del hilo negro, pues realmente yo cuando lo leí dije, hombre, por favor, es obvio, ¿no? Es obvio que es parte del cuadro, está ahí como un elemento sustantivo ya que está saliendo, ¿verdad? Es ahí donde estaba enterrado y está ese ascenso. Es decir, entonces la parte de arriba, ¿verdad? La parte de arriba tenemos un juego, una combinación, una mixtura, ¿verdad?, entre los modos de perspectiva teológica, el cielo con el Cristo, ¿verdad?, en el centro y con su jerarquía, y la parte de abajo que es estos hombres vestidos de negro, con esas manos maravillosas que solo el Greco ha pintado, que es la parte de la tierra, y esta cosa tan de la pintura española mística, de la unión entre cielo y tierra, unión que da justamente este elemento del útero, ¿no?, en donde la terrenalidad y la sobreterrenalidad se unen en un momento cumbre, ¿no?, en un cuadro, repito, cumbre de la historia de la pintura. Y es eso lo que muestra entonces precisamente esta lección para el pueblo de que debe mantener la caridad para la Iglesia de Santo Tomé. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Bien, no quisiera concluir esto sin hacer un análisis rápido entre lo que ya dijimos entre dos maneras de entender la mística pictóricamente plasmadas en el mundo español. Una era Zurbarán, recordemos, ¿no?, que era el encierro, un tenebrismo, ¿no?, que constituye ese espacio de ensimismamiento que da lugar al éxtasis místico, una pintura ascética y una pintura cerrada sobre sí misma, ¿no?, donde la luz es justamente la luz que emerge es la epifanía de lo divino, y donde se da el tête à tête, el encuentro directo entre el creyente y la divinidad. Y en el caso del Greco, esta mística es una mística, ¿verdad?, que está llena de sensualidad. A Felipe II no le gustaba el Greco, y Felipe II no le dio al Greco, que el Greco tenía muchas ganas de decorar la biblioteca del Escorial. Y Felipe II trajo a unos pintores medianos de oficio, intrascendentes, para pintar la biblioteca del Escorial, y rechazó al Greco. ¿Por qué? Porque yo creo que la sensualidad del Greco le molestó. Y esto es lo que quizá con esto podríamos terminar. Para
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Arte del Barroco, de Joaquín Berches, Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII, de Jonathan Brown, El Greco, de Fernando Marías. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo. Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.